pues evidentemente muestran, ¿no?, a estas alturas del proceso electoral, que desde el inicio, ¿no?, terminaba de cuajar, era como impensable esta coalición, pero bueno, ante la embestida que se ve frente a Morena no tuvieron de otra, y ahí están esos pequeños momentos, esas pequeñas secuelas. Bernardo, sobre esto que comenzabas diciendo sobre que mostraron músculo, cuando recién empezaron las campañas, veíamos a una Alejandra del Moral, pues, y sin ninguna reserva, decir, yo no quiero buena conducta, ¿no? Quiero votos, quiero que se convenza a la gente en los territorios, en las calles, muy firme, ¿no? A estas alturas del partido, por así decirlo, ¿se cumplió con esa demanda de Alejandra del Moral? ¿Tú cómo ves al revolucionario institucional que está viviendo horas cruciales, ¿no? Sí, evidentemente, y hay que recordar que Alejandra del Moral es una operadora política. Cuando fue presidenta del PRI en 2021 y también fue presidenta del PRI en el 2017, cuando ganó Alfredo del Mazo. Y seguramente Alejandra del Moral aprobó o vio o armó, operó todas esas eh, ataques, esos movimientos del crimen organizado. Por ejemplo, el tema de las cabezas de cerdo, recordarás, Claro. eh, son recursos del crimen organizado, levantones, presiones, llamadas telefónicas en la madrugada, falsos carteles, en fin, una serie de mañas, de mapacherías y Alejandra del Moral no es ajena a esto. Lo conoce muy bien Uh porque -huh. siendo presidenta su partido operó todas estas cuestiones. Bueno, esa es una primera cuestión. La otra es, pues, este discurso, esta narrativa que a veces yo la considero como una especie de realismo mágico, el decir que ya alcanzó, que ya va adelante, que va a ganar, no la subestime, que fue poco el centro de su discurso ayer en Toluca, cuando no muestra pruebas contundentes. Y las pruebas contundentes es entre el domingo y hoy, las encuestas se están marcando de manera muy contundente a Delfina. Alejandro Moreno en el Financiero le da 14 puntos. Encol en el Universal le da 18 puntos. Covarrubias, que fue una encuesta mandada a hacer por el Sol de Toluca, cercano al PRI, al gobierno, este periódico, le da 24. Hoy me parece que Reforma da 14. Es decir, las principales casas encuestadoras están dando una amplia ventaja a Delfina, a la maestra Delfina. Por lo tanto, entonces uno esperaría que habría una amplia ventaja que sería irreversible de 5 a 7 puntos, por más trampas que Uh pudieran -huh. hacer. Sin embargo, el Estado de México es particular, es decir, tiene una élite que, decías, ha durado más de 90 años, 94 años, y gran parte de los procesos electorales ha sido a través de fraudes, pequeños, grandes, eh, espectaculares o algunos hormiga, pero ahí está, es un partido que sabe y que tiene experiencia en hacer fraudes. Claro, todo puede pasar, ¿no? También dicen en el Estado de México y nada está dicho todavía. Bernardo Barranco, sobre esto que decías del Delfina, posiblemente seremos testigos, ¿no? Es altamente probable lo que decías en estos números, la alternancia y lo que implicaría para el PRI, ¿no? Este, pues, aniquilamiento prácticamente, pero no llega terzo, no llega Delfina a un terreno terzo, es decir, ¿cuáles son los retos, los riesgos de pues llegar a un sistema priista de estos más de 90 años, ¿no? Para poder cambiarlo y no caer en el riesgo de instalarse en este, es que es todo un sistema, ¿no? No, ¿verdad? Tú lo conoces muy bien, todo un sistema priista. ¿Cuáles son los retos para transformarlo y no quedarse ahí instalados, ¿no? No, no es nada menor. Por ti no es nada menor y además te gusta la ciencia ficción política. Pues primero dejemos que gane, pero bueno, Claro, sí, ya me adelanté muchísimo, vamos a ¿no? entrar en esa lógica, vamos a entrar en esa lógica. Para empezar, Morena no tiene cuadros, y cuando digo cuadros es cuadros técnicos, para enfrentar un Estado que recibe más de 350,000 millones de pesos, una cantidad impresionante.
Eh, Alfredo del Mazo ha administrado 1,5 billones de pesos. O sea, no es cualquier cosa, y Morena requiere de cuadros altamente tecnificados en administración, en gestión administrativa, en programas para poder desarrollar todo esto. Bueno, ya les anunció a la burocracia que les va a rebajar el sueldo. Eso es un hecho y seguramente muchos están inquietos. Otro elemento importante que creo que debemos tomar en cuenta es que de la noche a la mañana no va a haber grandes cambios. Es decir, la profesora tiene que tomar tiempo y no tiene mucho, porque luego va a enfrentar el proceso electoral 2024 y tiene que dar resultados. Entonces, el tema es que va a haber presión. Por lo tanto, si es que llega a ganar, habría que estar pensando mucho entre la diferencia de la alternancia y la transición. Y sobre todo la pretensión que tiene la Cuarta Transformación de crear un nuevo régimen. Pero hay que trabajarlo. Entonces, y no va a ser por varita mágica que se van a dar las cosas. Claro. Pero hay que llegar primero, ¿no? Dices Bernardo Barranco. Sí, Finalmente, ya estás futuriendo, ya. Como si tuviera bolita mágica. No, bueno, pero es posible, ¿no? Este terreno y sobre todo viendo los resultados de las encuestas. Bernardo, Coahuila, ¿cómo ves estas también panorama con declinaciones de último momento? También, pues hay diferencias, ¿no? Entre las coaliciones y los partidos. ¿Qué panorama ves por allá? Mira, me parece muy preocupante lo que pasa en Coahuila. Todo perfila, también hablando de encuestas, que el Manolo Jiménez del PRI-PAN-PRD va a la cabeza. Y va a la cabeza por un amplio margen, 41% o hasta más. El más cercano es Armando Guadiana de Morena con 28 puntos, Ricardo Mejía del PT con 10 puntos y Lenín Pérez Rivera, esta alianza entre Verde y Unidad Democrática. Ahora, lo particular es que si sumamos la oposición al PRI, tendría más votos que el PRI. Es decir, que si sumamos Morena, 28, 10 Mejía, 7.6 Lenín Pérez, tendrían más votos o tendrían más preferencia y serían un rival mucho más peligroso y amenazante a lo que todo el mundo está cantando en Coahuila, que es que el PRI repite y sí va a llegar a 100 años al poder. Entonces, esta maniobra de Mario Delgado, suena feo, pero es un chantaje, decir, sí, estás llegando fragmentado a nivel local, pues entonces sigamos esa lógica a nivel federal. Entonces, ¿qué caso tiene ir juntos cuando a nivel local no lo estamos haciendo? Por lo tanto, si quieres entrar en una alianza, por supuesto le conviene a los dos partidos porque les garantiza el 3% para poder retener su registro como partido político. Por supuesto que les conviene. Entonces, el tema es una disyuntiva compleja, porque el domingo tuvieron una reunión con el Verde, no estuvo Lenín Pérez, declaró que él no iba a declinar, el Partido Verde dice que sí declina, pero cuando ya están las boletas, esto debió haberse hecho en enero, cuando está el registro, esto debió haberse pensado en aquel entonces. Hubo un poco de soberbia por parte de Morena al decir, pues Guadiana va adelante, y no va adelante, no ha sido un pésimo candidato además. Entonces ahora el hacer todos estos revuelos, hay que ver qué va a decir el PT, pero ya Ricardo Mejía dijo, no doy un paso atrás. Además estamos a 2 días de que acaben las campañas, muy tardío. Y te digo que me preocupa o me deja mal sabor de boca, porque con esto lo que están haciendo es confundir al electorado. Cuando se vaya a la boleta un coahuilense, pues va a tener como dudas, porque los partidos ya echaron para atrás, los candidatos se mantienen, es decir, hay un carnaval político en Coahuila, lamentablemente.
lamentablemente. Bernardo, pues estaremos muy atentas a lo que sucede también allí en Coahuila con todas estas decisiones de última hora. Y como siempre es un gusto, Bernardo, y muy aleccionador escucharte. Muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros en la octava. Al contrario, un abrazo muy grande. Hasta muy pronto. Un Adiós. abrazo, buenas tardes. Y seguimos aquí en Coahuila para darnos los detalles de qué sucedió este fin de semana con el cierre de campaña. Saludamos